Buenas tardes amigos, un placer estar con ustedes de nuevo aquí en nuestro nuevo episodio de Parte Médico, hoy jueves 24 de febrero, precarnavalesco, y con un tema como siempre relacionado con el COVID. Ahorita vamos a hablar del tema del manejo de los pacientes en la terapia intensiva, sobre todo para que nuestros pacientes y nuestros amigos que nos están oyendo entiendan cómo es la dinámica de este proceso de terapia intensiva. Y como siempre recordarles nuestras cuentas, @mundour, @JulioCastroM, Instagram y Twitter, y pueden suscribirse a través del cuadrito rojo de suscribirte de YouTube para entrar al canal de YouTube de Mundo UR y que le lleguen notificaciones de nuestros nuevos episodios. Igual pueden compartir este link a través de sus redes sociales con sus amigos. Hoy vamos a tener una invitada especial, la doctora Erika Medina. La doctora Erika Medina es internista, intensivista, que ha trabajado con nosotros desde hace algunos años en el manejo de los pacientes de terapia intensiva, trabaja en la Policlínica Metropolitana. Un placer, Erika. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Erika, la idea es compartir con nuestro paciente en estos minuticos, quizás unos 5 o 8 minutos, un poco cómo es la dinámica, cómo es la rutina de los pacientes en terapia intensiva. Porque como la gente no entra a terapia intensiva o no se acuerda, hay como mucho morbo, hay mucha información cruzada de los pacientes y los familiares. La primera pregunta que yo te quisiera hacer es, en el caso de COVID específico, ¿cómo definimos cuáles son los pacientes que tienen que ir a terapia intensiva? Bueno, fíjate, en el caso de COVID, eso tal vez cambió un poco el paradigma de lo que eran los pacientes que tienen que ir a terapia intensiva. Inicialmente, pues uno lleva pacientes que tienen riesgo de sufrir alteraciones que conlleven a la muerte y necesitan soportes especiales. Sin embargo, con el COVID se ha demostrado que en la medida que tú puedas prever que el paciente se complique y lo lleves de manera, digamos, precoz a la terapia, le da mejor pronóstico. Ahora, hay como unos signos fundamentales que uno evalúa en los pacientes que están en hospitalización. Bueno, indiscutiblemente que el paciente que está en insuficiencia respiratoria aguda, que no puede respirar, un paciente que a pesar de presentar una oxigenación por encima del 90%, tiene el uso de músculos accesorios o algo que sugiera que no está respirando de manera apropiada o digamos tiene una mala mecánica ventilatoria. Es un paciente que tiene criterios para ir a la terapia intensiva, pacientes que no mejoran su oxigenación a pesar de tener dispositivos que puedan aportar oxígeno en flujos apropiados o incluso grandes cantidades de oxígeno. Y bueno, pacientes que tengan deterioro neurológico, porque al final los pacientes con COVID, con deterioro neurológico, van a tener un deterioro indiscutible de la función respiratoria. Entonces, estos son los pacientes, digamos, este grupo de pacientes son los que nosotros llevamos a terapia intensiva. Erika, explícale un poquito a los pacientes qué requisitos, qué hacemos antes de que el paciente se vaya a intubar y una vez que se intube y se conecta al respirador, cuáles son las cosas que hacemos los médicos alrededor de esos momentos para que ellos se sientan un poco más tranquilos de lo que pasa allí. Bueno, primero, digamos, evaluar la parte clínica del paciente, ¿no? Evidentemente, los signos y síntomas que el paciente tenga nos hace tomar de alguna manera la decisión. Sin embargo, este tipo de decisiones, como te digo anteriormente, la mayoría de estos pacientes se llevan tal vez un poco precoz, no llegamos al punto que estén extremadamente graves para llevar a la intubación. Entonces es un paciente a quien se le explica de manera amplia y de la forma más sencilla, digamos, cuáles son los procedimientos que vamos a realizar. Además de esto, estos son pacientes que antes de conectarse al ventilador o intubar al paciente, que es un procedimiento que puede ser traumático, es un paciente que se acceda, que se pone confortable y posteriormente se lleva a realizar el procedimiento de intubación y conexión a la ventilación mecánica. Fíjate, una de las cosas que quizás nuestros pacientes no sepan es, además de conectarlos a un respirador, ¿qué otras cosas hacen los intensivistas alrededor de un paciente con COVID? Es decir, ¿qué otras cosas más le aportamos en ese paciente que está en terapia intensiva, que habitualmente son 5, 6 o 7 días? Bueno, fíjate, nosotros realmente, o sea, primero, bueno, la conexión a la ventilación mecánica y a usar el ventilador tiene un poco de ciencia y de arte, y eso no es poner on-off al equipo y ya, ¿no? Pero además de eso, estos pacientes son pacientes que están gravemente enfermos y que necesitan atención desde varios puntos de vista. Entonces, por ejemplo, nosotros en terapia tenemos que
nutrir al paciente porque el COVID produce una desnutrición y pérdida de masa muscular importante. Entonces, una de las cosas fundamentales y que se hace de manera precoz es la nutrición enteral o parenteral, dependiendo de cuál sea la indicación. Luego, el hecho de que el paciente esté acostado durante tanto tiempo tiene predisposición a formar puntos de presión que posteriormente se forman escaras. Entonces, al final, tenemos un personal de enfermería que se encarga de movilizar al paciente cada 2-3 horas. Además de eso, el paciente lleva una rehabilitación física pasiva en la que nosotros tratamos de mantener un poco lo que son los músculos y evitar, pues, en la medida de lo posible, la pérdida de esta masa muscular que los pacientes tienen. Tenemos que hacer una vigilancia completa de los procesos infecciosos sobreagregados que pueden llevar con el uso de algunos medicamentos. El cambio permanente o continuo para evitar las infecciones de catéteres, sondas, vías centrales, en fin, todo aquello que no debería estar en el organismo de manera natural, digamos. Otra de las cosas que hacemos es, bueno, los pacientes con COVID se pronan, entonces son pacientes que pueden pasar, digamos, boca abajo, respirando con el ventilador mecánico, pero boca abajo, durante 18 horas diarias o durante 5 días continuos, dependiendo de cuál sea el caso. Y bueno, ciertos estudios que sean necesarios. Además de la vigilancia de sus signos vitales, de mantener una presión arterial apropiada, de vigilar que el corazón funcione bien, es decir, que todo lo demás funcione lo mejor posible, los riñones, el hígado y todas estas cosas. Gracias, Erika. Fíjate, una de las cosas que a mí me llama la atención, inclusive como médico, cuando llego a la terapia intensiva a pasar revistas, es la intensidad del personal que maneja un paciente con COVID. Eso de pronarlo, explícale a la gente un poco qué significa de pronarlo y la mecánica, porque la S imagina que 5 o 6 personas están volteando al paciente cada determinado número de horas y eso genera una carga de trabajo muy importante. Y explícanos un poco cómo es todo el personal que trabaja en la terapia intensiva, además de los médicos. Bueno, realmente el trabajo en terapia intensiva con este tipo de pacientes amerita una cantidad importante de personal y además un trabajo de equipo que es fundamental para que las cosas vayan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un personal de enfermería que de alguna manera nos ayuda. Primero, no es nada más a voltear el paciente, es decir, hay que entender que un paciente que está conectado al ventilador mecánico con altos requerimientos de ventilación, es decir, que ese equipo que está respirando por él le está dando no solamente oxígeno, sino le da un poco de presión, le da volumen, hay otros parámetros más allá del oxígeno. Es un paciente que tiene que estar sumamente dormido porque realmente es incómodo estar conectado a este tipo de dispositivos. Un paciente que está francamente dormido y que tienes que, literal, voltearlo boca abajo y ponerlo a respirar boca abajo con un tubo que sale de la boca. Entonces, para ese tipo de procedimiento, que sea de la manera más apropiada y menos riesgosa, porque cualquier movimiento brusco, ese tubo eventualmente se puede salir, una vía central puede salirse, necesitas por lo menos 6 personas. Y esos son procedimientos que se hacen por lo menos cada 18 horas. Entonces, un turno de enfermería, por ejemplo, lo puede voltear a las 8 de la mañana y a las 2 de la mañana se está volteando nuevamente poniéndolo boca arriba. Ahora, no es nada más voltearlo, es un paciente que está todo el tiempo boca abajo con un tubo que está saliendo de su boca, que hay que movilizarle la cabeza para que no se formen estos puntos de presión. Entonces tiene que haber un enfermero permanentemente en esta movilización en cama un poco más intensiva cada 2-3 horas para evitar la formación de úlceras o de escaras. Además de eso, necesitamos, o sea, no es nada más el personal de enfermería, pero los transportadores también juegan un papel fundamental en esto de la movilización. No es nada más movilizar al paciente, hay que vigilar que el tratamiento se cumpla, que la nutrición se cumpla, que el paciente tenga nuevamente sus signos vitales estables. Si amerita algún proceso o procedimiento especial, entonces llamar a los técnicos ecográficos, ecocardiograma. Es decir, un día de terapia de estos pacientes es un día en el que por lo menos lo ven no menos de 10-15 personas en un solo día. Y esto es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente y es así 24/7, los 365 días del año.
Mira, Erika, ya la última pregunta, porque sé que estás en consulta y estás con tus pacientes. Algo que nos preguntan mucho los pacientes. ¿El paciente que está en terapia intensiva tiene dolor o tiene frío, por ejemplo? No, no, realmente, como te decía anteriormente, estos son pacientes que por el tipo de ventilación mecánica que reciben, son pacientes que están profundamente dormidos. Y bueno, digamos que los niveles de conciencia son como por escalas, y ellos están en lo más profundo, en el momento, digamos, más inconsciente. Por lo tanto, no hay dolor, no hay frío, no hay recuerdos, salvo que en algún momento, por decisión médica, se decida, digamos, superficializar o despertar un poco al paciente para evaluar la parte neurológica. De resto, mientras están conectados a ventilación mecánica, el paciente realmente no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Eso es una angustia más para la familia que está afuera, que sí realmente sufre por ver a su familiar así, ¿no? Gracias, Erika. Buenas tardes. Un placer estar con nosotros y siempre invitada y bienvenida con nosotros. La doctora Erika Medina, médico internista intensivista de la Policlínica Metropolitana. Chaito, nos vemos. Gracias, Gustavo. Bueno, amigos, y hablamos con uno de los médicos que está ahí en primera línea atendiendo a los pacientes en terapia intensiva. Y un poco quizás buena parte de lo que quiero transmitirles hoy a ustedes es tratar de hacerles entender, primero, que la terapia intensiva es un fenómeno relativamente de baja frecuencia en el contexto general del COVID. Obviamente los pacientes que están en terapia llaman mucho la atención, piden recursos, todos nos angustiamos, pero entender el contexto general de qué número, qué proporción de pacientes van a la terapia intensiva es muy interesante para nosotros saber cuán probable es que yo vaya a la terapia intensiva y, como me dicen los pacientes, bueno, doctor, ¿cuáles son mis números una vez que entro a la terapia intensiva? Vamos a ver una lámina que preparamos hace ya algunos meses para poder entender lo que llamamos la historia natural del paciente con COVID. En esta lámina vemos que vamos a partir de un escenario teórico de 100 pacientes que tienen virus en su sangre, es decir, 100 pacientes que están infectados, ¿ok? Para poder entender sobre porcentaje, por eso utilizamos el número 100, de los cuales primero vamos a tener que 30% de esos 100 son asintomáticos, es decir, no tienen absolutamente ningún síntoma y van a estar transmitiendo la enfermedad porque no tienen síntomas, nadie sabe que esté enfermo, y este grupo de pacientes son los que de alguna manera en general han ido manteniendo la epidemia activa, porque el que está enfermo y se siente mal, la mayoría de las veces se guarda en su casa. Entonces, de los 70 que quedan, hay 56 pacientes que van a tener enfermedad leve, es decir, tiene los síntomas que ya hemos hablado en algunos otros programas, que tienen básicamente manejo domiciliario y lo tratamos con medicamentos para tratar los síntomas, no hay un tratamiento específico para ello. Hay 10 pacientes que van a tener enfermedad moderada, es decir, pacientes que les baja la saturación o que por su condición médica de base, son diabéticos, son hipertensos, requieren atención hospitalaria. Entonces ya vamos viendo que solamente 10 de 100 requieren atención hospitalaria. De esos 10, alrededor de unos 2 a 4, dependiendo de muchas variables que vamos a hablar quizás en otro programa cuando hablemos de los pacientes en terapia intensiva, van a requerir terapia intermedia o terapia intensiva. Como ya les habló la doctora Erika, las dos razones por las cuales llevamos a los pacientes a terapia intensiva, la primera de ellas es porque requiere apoyo respiratorio y hay que conectarlo al respirador, y la otra que se producen algunas otras condiciones que tienen una condición médica asociada al COVID que hace que ese paciente debe estar vigilado 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, tiene un infarto, tiene una diabetes descompensada, tiene un accidente cerebrovascular, tiene un tromboembolismo pulmonar, tiene una arritmia, tiene un trastorno neurológico severo que no le permite respirar bien. Entonces, la asociación del COVID a otra enfermedad de moderada o severa intensidad es lo que indica cuando el paciente va a ir a terapia intensiva. Y los días que esté en terapia intensiva va a depender mucho de este factor que hemos hablado. Entonces, como ven, cuando usted ve los grandes números, cuando ve los números generales de cuántos pacientes van a la terapia intensiva que tienen COVID, son unos números que van del 2 al 3 al 4% y se ha mantenido más o menos estable. En este momento, quizás con Omicron, la tasa total de personas
que van a la terapia intensiva es menor, pero un fenómeno frecuente, inclusive un fenómeno que discutimos con los propios intensivistas como Erika, que cuando estamos en el rush, la subida de casos y la terapia intensiva está llena, me dice, doctor, esta variante como que es peor que las anteriores porque tenemos la terapia intensiva llena. Y les voy a explicar un poco por qué produce eso, porque también decimos que, por ejemplo, Omicron es mucho menos mortal que las otras variables, pero el médico que está en la terapia intensiva, que tiene todas las camas llenas, no tiene la perspectiva, y tampoco la tienen los ciudadanos comunes, de saber qué tantos infectados hay en su casa. Y eso lo vamos a explicar con la próxima lámina. En esta lámina es una caricatura que hicimos para hacerle entender a las personas cómo se produce la enfermedad. Los que son en color azul serían las personas que no están enfermas, por lo tanto son susceptibles de enfermarse. Los que tienen esta bolita, que aquí yo la veo gris, pero en mi computadora se ve verde, son las personas que están inmunes, por lo tanto no se infectan, bien sea están inmunes por vacuna o están inmunes porque tuvieron la enfermedad y tienen anticuerpos. Los rojos serían los infectados, y de ese porcentaje de infectados tenemos algunos que eventualmente van a fallecer. En este escenario con variante A, por ejemplo, la variante originaria que tenía alrededor de 2 a 4% de mortalidad, es más o menos lo que se producía, y los límites amarillos sería como el límite de una comunidad. En el escenario C, que es una variante que tendría menos mortalidad, ya les voy a explicar por qué, pero tenía mayor transmisibilidad, como pasa con COVID. ¿Qué quiere decir eso? Hay 3 veces más infectados. Fíjense que el número de bolitas rojas es mayor que en el cuadro de la izquierda. Y al tener 3 veces mayor cantidad de infectados, a pesar de que la mortalidad sea la misma, esto es un escenario teórico, el número total de muertos es 3. Es 3 veces lo que teníamos en el escenario A. Y esa cantidad de fallecidos es lo que hace que tengamos la percepción de que la mortalidad es mayor, pero en realidad estamos hablando de un escenario de la misma mortalidad. Otra de las cosas que quiero señalar con esta gráfica es que, a pesar de que haya muchas personas que ya han estado infectadas, es decir, en este caso el 48% de toda la población ya tiene anticuerpos o tiene vacuna, pero todavía hay un 52% que puede infectarse, el total de enfermos y el total de fallecidos sigue siendo más o menos el mismo para la percepción de nuestros hospitales y las comunidades, porque los hospitales están diseñados para atender a un número estable de pacientes y no condiciones epidémicas como la que tenemos en este momento. Entonces, este gráfico es para poder hacer entender, bueno, cómo Omicron, que se supone que es una enfermedad menos letal que lo que conocíamos anteriormente, vamos a llenar las terapias intensivas y los hospitales, y eso es lo que ha pasado en todo el mundo. Entonces, parte de mi objetivo este día era hacerles entender a ustedes un poco todos estos mitos relacionados con la enfermedad, y para finalizar, siempre nos gusta hacer el balance semanal, el balance de esta semana en términos de cómo va la epidemia. Y aquí vamos a ver los gráficos que históricamente vemos. Este primero sería la curva de casos nuevos discriminada por regiones del mundo. No son exactamente los continentes, pero son las regiones del mundo. Y quizás por primera vez en muchos meses vemos unas tendencias de bajada. No hay que ser un científico de la NASA para entender que todas las curvas están bajando. Y eso es un elemento bastante positivo, que no necesariamente dice que la enfermedad estamos ya a punto de acabarse, pero de alguna manera son buenísimas noticias. Cuando vemos nuestro país, y estos son los datos oficiales del Ministerio de Salud, las barras rojas son el número de casos de PCR, cerró esta semana con 5.800 casos, y venimos una pendiente que, al igual que en el resto del mundo, viene bajando, pero se produce que persiste el número de fallecidos, que sigue aumentando. Y esto es un fenómeno que se ha visto en el mundo entero. Venezuela no es exclusivo en este contexto, y de alguna manera obedece a una serie de razones que tienen que ver con la cantidad de personas mayores que están enfermas, o cantidad de personas que tienen infección asociada del COVID, asociada a otra condición médica, y hacen que de alguna manera se pueda seguir aumentando la tasa de mortalidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de los contenidos. Como siempre, me queda mensaje de prevención. Vamos a entrar en carnavales.
yo les recomiendo que hagan actividades al aire libre, que no estén en espacios cerrados con un número importante de personas, que eviten tener contacto con personas que estén enfermas, que usen su tapaboca en esas condiciones. Obviamente usted no va a estar comiendo en un sitio un pescado frito con tapaboca, pero bueno, se quita el tapaboca para comer el pescado frito y usted puede estar en su burbuja familiar sin tapaboca, por ejemplo, en espacios abiertos como la playa, una piscina, etcétera, etcétera. Nos encantaría tenerlos a todos de regreso después del carnaval y esperamos vernos por aquí la próxima semana. No sin antes recordarle nuestras cuentas @mundour, @JulioCastroM, y recuérdense que pueden hacernos preguntas en vivo que yo mismo voy a estar contestando aquí en la parte de la izquierda al mismo momento que ustedes me están viendo hablar cosas de la tecnología, y les voy a estar contestando sus preguntas. Pueden comentarnos de dónde nos están viendo para saber qué tan lejos está llegando nuestro mensaje, y como siempre ha sido un placer. Se me cuidan mucho y nos vemos la próxima semana.